este asunto. Vámonos a la Biblia, por favor. Mateo 25, versículo 31 en adelante. Como saben, hemos estado hablando acerca de las parábolas, ¿verdad? Las parábolas de Jesús. La semana pasada veíamos otra parábola, la parábola de los talentos, y aprendíamos muchas cosas acerca de esto. Por cierto, ya está el video ahí en YouTube para los que quieran compartirlo, para los que quieran verlo. Ahí con toda seguridad lo pueden ver. Bien, vámonos a la Biblia, si son tan amables, y déjenme ver si puedo compartir mi pantalla, por si alguien no tiene su Biblia ahí con ellos, que la puedan ver. ¿Alguien sabe cómo compartir pantalla? Perdón. ¿Está en computadora o en celular? Estoy ahí dale, ahora. dale share Hasta screen, abajo dice share screen, abajo. un botoncito verde. Ok, allá lo. Ahí compartes y ahí te aparece qué pantalla quieres compartir. Ok, por ejemplo, si le doy aquí desktop, no me hace nada. En share screen. Ok, share screen. Muy bien, denme un segundito. Ahora sí, vámonos a Mateo 25 a partir del 31, por favor. Dice la Biblia lo siguiente, fíjate, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él y él separará a unos de otros, como separa el pastor a las ovejas de las cabras, ¿sale? Entonces, en este primer parrafito, a mí me gustaría profundizar sobre este tema. La Biblia está diciendo que Jesús viene pronto, ¿verdad? Muchachos, ¿qué implica la segunda venida de Jesucristo? ¿Qué ideas tienen? A ver, el que quiera participar, me levanta ahí su manita o pone su emoji, por favor, ahí en la pantalla, si son tan amables. ¿Qué implica la segunda venida de Jesucristo? ¿Por qué es importante la segunda venida de Jesucristo? ¿Quién me quiere decir? A ver, ¿quién se anima? ¿Quién dice yo? Vamos a poner a todos aquí. A ver. ¿Quién dice? ¿Por qué es importante la segunda venida de Jesús? ¿Quién me dice? A ver. Pues creo Bismarck. que... Hola. Sí. Creo que tiene mucho que ver con el aspecto de el cambio. Es decir, creo que la segunda venida de Jesús es sumamente importante porque cambia la forma en la que se juega el juego, ¿no? O sea, cambia el cómo estamos acostumbrados a vivir. Sabemos que la vida en la tierra es temporal y sabemos que después de que Cristo venga es cuando vamos a poder estar todos juntos nuevamente. Pero eso también significa que va a cambiar la forma en la que hacemos las cosas, ¿no? O sea, también habla de una tierra nueva y de que si bien vamos a estar vivos y vamos a estar viviendo y todo, tenemos que sí es un parteaguas entre lo que yo llamo el tutorial, que es donde estamos ahorita, y el juego, que es lo que viene después. Entonces, es como ese momento en donde nosotros podemos ya estar con Dios. Correcto, correcto. Yo creo exactamente como dices, ¿verdad? Que es un cambio, ¿verdad? De dinámica, es un cambio de esencia, es un cambio completamente diferente. Pero mira, quiero que lo veamos muy específicamente en términos de lo que dice la Biblia. Te lo voy a leer, ¿sale? Nada más para que lo tengamos ahí presente. Fíjate lo que dice la Biblia. En comparación, está comparando, te voy a leer lo que está comparando entre lo que estamos viviendo ahorita y lo que va a suceder cuando Jesús venga. Ojo, dice, de hecho considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Ahí voy ahorita con Paloma que me está pidiendo la palabra. Fíjense, dice, la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso, pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada
de la corrupción que la esclaviza para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Ahorita retomamos este tema. Vamos con Paloma y Ángel que quiere participar. Por favor, amigos. Bueno, yo pienso, amigo, que bueno, la segunda venida para mi punto de vista sería que es un poco más de compromiso, y hablando de las ovejas y las cabras, es un compromiso porque yo pienso, la primera, cuando estuvo Jesucristo, no teníamos su palabra, no teníamos realmente cómo era parte de ese mundo, ¿no? De Dios, de Dios Padre, y yo creo que ahora en esta segunda venida, yo creo que ya tenemos su palabra, tenemos todas esas bases, llámese espirituales, que nosotros tenemos ese contacto y que yo creo que sería como bueno, yo lo vería de mi parte como un compromiso de que tal vez Jesucristo, Dios Padre, si hubiera una división entre esta parte del versículo, que creo que te diría, bueno, ya tenías la forma, la guía de alguna forma de lo que yo había dicho hace miles de años, y es una gran pues responsabilidad de mi parte de llegar a tener ese contacto, porque finalmente yo ya sé que Él está ahí, yo ya sé que siempre está a mi lado, yo sé que debo de hacer y debo de escuchar su palabra, sentir, y entonces creo que me dijo ahorita, o sea, literalmente es un gran, o sea, la palabra es compromiso, pero más es como decir, yo ya sé cuál es como dijeran, la receta para poder llevar una vida útil, feliz y evidentemente de la mano de Dios. Creo que sería, pues, esa segunda venida para mí, ese compromiso mío con Él, ¿no? Eso sería mejor. Correcto, yo creo totalmente, me explico que es gran parte de lo que significa la segunda venida de Jesucristo, vamos a llamarle, esa totalidad, ¿verdad? De lo que ya sabemos y esa materialización final de lo que nosotros creemos. Ahora, también, ¿verdad? Una carga, un punto muy importante de la segunda venida de Jesucristo, muchachos, es lo que dice la Biblia, lo que estábamos compartiendo ahorita. Fíjate cómo dice que la creación entera estuvo sujeta, traducción 60 dice a corrupción, y esta traducción que leímos ahorita a frustración. Es decir, muchachos, en algún punto de la historia, y esto fue pues, cuando la caída, se frustró todo. Velo de esta manera, ¿sale? Y vamos a entender mejor la segunda venida de Jesucristo. Vivimos frustrados, o sea, entendemos que hay una dimensión espiritual ahorita en donde nosotros podemos tener paz en medio de la tormenta, en donde nosotros podemos tener esperanza, aun cuando la cosa se pone color de hormiga, en donde nosotros podemos tener salvación, aun cuando nosotros muramos, en donde nosotros podemos tener vida eterna, aun cuando nuestro físico se haga polvo en esta tierra. Pero dice la Biblia literalmente, esta dinámica actual está frustrada, tiene un argumento, tiene un componente de frustración, o sea, no funciona bien, ¿sale? Y podemos entender esto muy fácil y muy sencillo. Seguimos sujetos a que nuestro cuerpo no funciona perfectamente. Seguimos sujetos, me explico, a las leyes corruptas de este mundo. La cosa no funciona bien, la naturaleza se tiene que matar para sobrevivir, muchachos. Eso no es correcto, eso no es parte del diseño original, pero llegará un día, llegará un momento en donde esa corrupción sea quitada, ¿me explico? Y erradicada para siempre. Esa es la segunda venida de Jesucristo, ¿sale? Yo quiero tratar este tema como punto de partida por la relevancia que tiene con lo que estamos viviendo. Y quiero que me prestes todo tu corazón y toda tu mente a estas palabras que estoy tratando de comunicarte, ¿verdad? Lo que estamos viviendo, ¿sale? Es un mundo corrupto. Es un mundo impregnado por la maldad, por el pecado. Producto, claro, de que el ser humano desobedeció
y estamos viviendo las consecuencias, pero no consideres que este mundo es lo más que podemos tener. No consideres que estas condiciones es a lo más que le podemos tirar. No consideres que lo que estamos viviendo es normal, porque aunque se ha hecho nuestra normalidad, no es normal para Dios. Dios ve lo que estamos viviendo y dice, chale, está lleno de corrupción. Dios ve lo que estamos viviendo y dice, me frustra que las cosas no son como deberían ser. ¿Me explico? Nosotros nacimos así. O sea, nosotros nacimos en un mundo en donde un león tiene que comerse un venado para que el león no se muera. Dios ve eso y dice, espérate, eso no tiene que ser así. Yo diseñé algo mejor, yo diseñé algo en donde la muerte no forma parte de ello. Muchachos, el corazón no está diseñado para dejar de latir. Deja de latir por una falla. El corazón está diseñado para latir para siempre. La Biblia dice que fuimos diseñados para vivir eternamente y que hay una semillita de eternidad en el corazón, en lo más profundo de cada ser humano. ¿Qué quiero decir con esto? Muy puntual y muy específico, muchachos. Anhelemos la segunda venida de Jesucristo, porque significa quitar toda, y aprende esta palabra, imperfección de este mundo, de nuestras vidas, ¿sí? Y esto va a suceder mediante un proceso muy interesante, está diciendo esta parábola. Acuérdate que las parábolas, me explico, tratan de enseñarte un mensaje bien específico. Entonces, yo nada más quiero partir de esta base, ¿sale? Ahorita estamos todos preguntándonos qué onda con el coronavirus. Hemos estado viendo que amigos de nosotros, familiares incluso, ¿verdad? Personas cercanas se están infectando, están pasando las consecuencias y nuestro corazón se duele y nuestra alma se conmueve y nuestra oración, me explico, se eleva al cielo, pero no somos ajenos al sufrimiento. Yo quiero nada más mencionar, viene un momento, viene un tiempo, cada vez está más cerca esta nueva realidad en donde eso no va a formar parte de nuestra vida, en donde eso no va a ser natural, en donde no habrá este sufrimiento y no habrá este dolor. Me explico, Jesucristo viene a darnos una libertad íntegra de nuestro ser, ¿sale? La Biblia dice que de manera, algunos interpretan figurativa, algunos otros interpretan literal. La Biblia dice que los muertos se van a levantar incluso, ¿verdad? La Biblia dice que nuestro cuerpo va a ser glorificado. La Biblia dice que la corrupción y la maldad, ¿verdad? Se van a terminar y Jesús va a meter juicio. Jesús va a definir, ¿verdad? Un parteaguas. Jesús va a decir, hasta aquí llegaste, corrupción, ya no vas a tener poder sobre los hijos de Dios. Hasta aquí llegaste maldad, hasta aquí llegaste pecado, hasta aquí llegaste Satanás, ya no vas a tener que ver, me explico, con la realidad, ¿verdad? Tu poder está limitado. Entonces, nada más quiero meter este principio. Es un principio que debemos de tener bien claro los creyentes. Jesús viene y la libertad viene, la libertad de todo lo malo, de todo lo que es corrupción para nuestro tiempo, ¿sale? Entonces, en ese sentido, queridos, y aquí es donde quiero abrir un poquito más el foro, dice, en ese sentido, dice, todas las naciones se reunirán delante de él y él separará a unos de otros. Como separa el pastor las ovejas de las cabras, pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los que estén a su derecha, vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento, necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron. Y les contestarán los justos, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento o necesitamos ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El rey les responderá, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Entonces Jesús viene a separar, muchachos, y la Biblia lo ilustra
de una manera bien fácil de entender para algunos, ¿verdad? La gran mayoría de nosotros tal vez todavía no lo logramos entender bien. Espero que ahorita con el consenso de los brothers podamos entenderlo mejor. Pero la Biblia dice, es como separar a las cabras de las ovejas, ¿verdad? Lo poco que yo sé del campo y sé nada del campo, al menos me dice que llega un punto en donde las cabras y las ovejas tienden a parecerse, sobre todo cuando son chiquitas. Uno pudiera llegar a confundir un cabrito de una ovejita, pero mientras van creciendo las cabras y las ovejas, se va viendo una diferencia abismal en muchas cosas. La pregunta para quien quiera responder, para quien quiera participar y sobre todo si alguien tiene conocimiento de manera de experiencia propia, sería, ¿cuáles son las diferencias entre una oveja y una cabra para ayudarnos a entender un poquito mejor la ilustración que Jesús está planteando? A ver, ¿quién nos quiere decir? ¿Alguien sabe de alguna diferencia entre una oveja y una cabra? Ahí me levanta la manita. Por favor, le voy a poner aquí para que todos veamos. ¿Quién dice? A ver, ¿quién nos quiere decir? ¿Quién dice yo? Adri, por favor. Bueno, una oveja es muy pasiva. Ok. ¿No? Es muy pasiva, es obediente. Y una cabra, bueno, anda brincoteando por todos lados, son las que se escapan, son las que no obedecen, ¿no? Son las rebeldes. Ok, Entonces, muy bien. bueno, Sí, yo también vi un poquito acerca de esto, que las cabras son muy hiperactivas y las ovejas son un poco más dóciles. Y además ¿Quién cuando más? las matan, bueno, las ovejas generalmente no chillan, ¿no? Y las cabras, bueno, hacen de todo y les cuesta mucho trabajo matarlas. Ok, Y eso es un además dato hasta muy la importante. carne, la carne es dura y corriosa la de la cabra. Ok, eso es un dato muy importante que ahorita vamos a retomar. Escuchamos a los papás de Bis que querían participar. Bien, otra característica importante es que la oveja necesita dirección, la cabra no. A veces vemos, no sé, alguna fotografía o algo que las cabras están hasta arriba de los árboles y dices, hey, ¿cómo llegó esa cabra a ese peñasco hasta el final, no? La oveja no va a llegar ahí. Entonces, la oveja tenemos que dirigirla, que guiarla. Muy bien, muy bien. Es un dato súper, mega importante. Paloma, ¿tú quieres decir algo? No, es un tema que estoy explorando. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Sí. Ok, ¿alguien más tiene alguna aportación de las diferencias entre cabritas y ovejas? A ver, la hermana Patti creo que quiere participar. No, la hermana Patti dice que no. Muy bien. Pues sí, ¿verdad? Vimos dos características muy importantes que nos dijo papá de Bis y Adriana, ¿verdad? Voy primero con la característica que destaca Adriana, ¿verdad? Cuando son destinadas al matadero, las ovejas no se quejan, ¿sí? Y las cabras patalean, brincan, etcétera. Las ovejas tienen un carácter más dócil al final del día, son más fáciles de pastorear, ¿verdad? Las cabras son más individualistas, las cabras tienden a ir más en función de sus instintos, las ovejas tienden más a ir en función del peligro y evidentemente este criterio lo determina el pastor. El papá de Bis dice algo muy importante. Las cabras son más difíciles de pastorear y las ovejas son más fáciles de pastorear. De hecho, su naturaleza es así, ¿verdad? Hay un video muy bueno que les voy a recomendar. Se me olvida el nombre del video, pero espero que a ver si alguien
Pollux, Alexis, que están más involucrados en esta parte de las redes sociales, se pudieran hacer la chamba de investigar. Hay un video muy bueno en donde, ahorita voy con un comentario aquí en el chat, en donde se ve claramente un rebaño, ¿verdad? Ahí en algún pasto, a lo mejor quiero pensar Escocia, un lugar hermoso, Somos lleno de verde, nosotros. y se ve claramente cómo alguien empieza a chiflar, ¿verdad? Empieza a llamar a las ovejas y las ovejas nada, no se mueven, hacen ruido, les llaman una y otra vez y las ovejas no se mueven, pero tantito se escucha el silbido de un pastor, del pastor del rebaño, y las ovejas corren, porque evidentemente, y hasta la Biblia lo dice, las ovejas conocen la voz de su pastor, ¿sale? Y lo único que obedecen es a su pastor, ¿verdad? Las ovejas son fieles, las ovejas tienen esta capacidad de escuchar de manera muy específica y muy directa. Entonces, claro, las ovejas tienen que ser pastoreadas y se dejan pastorear. Las cabritas no. Alguna vez les cuento, estábamos pescando en un río en Monterrey, bueno, no en Monterrey, ya de hecho es el estado de Tamaulipas, yendo hacia la frontera. Estábamos pescando en un río y de pronto escuchamos un relajo impresionante y lo que escuchamos era como niños, ¿verdad? Así, llorando. Y volteamos y vimos que no eran niños, eran cabritos y estaban saltando sobre las cosas. Llegaron a fregarnos las cañas, ¿verdad? Y era un relajo, ¿verdad? De estar en medio de tanto cabrerío, ¿verdad? Samantha dice los cuernos, ¿verdad? Claro, ese también es un tema importante, ¿verdad? Aunque ambos tienen cuernos, su forma Nosotros también tenemos. tiende a diferenciarse, ¿verdad? Exactamente. Los dos tienen cuernos, pero la forma tiende a diferenciarse en algunas características, ¿verdad? Entonces, podemos ver una clara ilustración de lo que Jesús está diciendo. Jesús nos dice ovejas, chatos, ¿vale? Una oveja Perdón, tiene que pastorear. también te escupen las cabras. Ya me acordé. Ya me acordé. Mi abuelita cuando fue a Perú me dijo que se acercó una cabra y que le escupió también. Date. Pero las Sí. que escupen son las llamas, no las cabras. También las cabras escupen, por cierto, y también las ¿Sí? llamas escupen. A mí las llamas me han escupido y no les quiero platicar lo vergonzosa de esa experiencia. Yo pensé Sí, que la las llama estaba enfermita, dos, imagínate. las cabras también. Y las cabras también. Wow. Entonces, bueno, una situación ahí interesante, ¿verdad? Pero bueno, creo que está clara la ilustración, ¿sí? Jesús está diciendo, chatos, al final del día, ¿sí? Jesús va a hacer una distinción importante. Jesús va a separar, ¿verdad?, en dos grandes grupos. Los que se dejan pastorear por Jesús y los que no se dejaron pastorear por Jesús. Ponte a pensar en las características que ya dijimos todos de lo que es una cabrita y de lo que es una oveja. Ponte a pensar en las características de lo que es una cabrita. Y la verdad es que todos nosotros le batallamos con eso. Todos nosotros le batallamos con el sí de Jesús. Todos le batallamos con el no de Jesús. Todos nosotros quisiéramos en algún punto de nuestra vida que Jesús nos diera chance de hacer ciertas cosas, de ir a ciertos lugares, de subirnos en ciertas cosas, de andar jugueteando y experimentando y probando ciertas cosas, ¿verdad? Y Jesús es muy claro. Jesús dice, no quiero eso para tu vida. Las ovejas son las que se dejan pastorear y obedecen al pastor, ¿verdad? Leo aquí la aportación de Valerie, dice, acabo de recordar que las cabras deben ser alimentadas principalmente con maleza, hojas duras y secas, también tallos. Por otro lado, las ovejas deben ser alimentadas con hierbas mucho más tiernas y frescas. Sabes que precisamente antes de estar en la reunión estaba estudiando un poquito más acerca de los hábitos de alimentación y es cierto, las ovejas tienden a consumir un alimento más preciso y las cabritas tienden a guiarse más
por la sensación que hay incluso en sus labios. Entonces, si en sus labios les parece correcto, le meten la mordida, aunque sea una planta venenosa a veces, ¿verdad? Dice, el video puede buscarse en YouTube, las ovejas conocen la voz de su pastor. Gracias, Dani. A ver si terminando la reunión, por ahí lo podemos compartir en el grupito, Dani, por favor. Entonces, bueno, claramente está la ilustración ahí. Jesús está diciendo dos cosas. Evalúate. Si ahorita eres una oveja o si eres una cabrita, ¿sale? Y en ese sentido, ¿verdad? Tienes que tomar una decisión, ¿sí? ¿Quieres ser una oveja o quieres ser una cabra? Y yo creo que de las principales características para reflexionar, vamos a poner 3 de todas las que dijimos, vamos a poner 3. Dejarnos pastorear, ser dóciles ante su instrucción y comer del alimento que el pastor nos da, ¿sí? Y en este caso no pensemos en el pastor como figura de la iglesia, pensemos en el pastor de pastores, pensemos en Jesús, ¿sí? ¿Qué tanto nos dejamos pastorear? ¿Qué tan dóciles somos a su instrucción? Cuando Jesús te dice, no quiero que te vayas para allá. Cuando Jesús te dice, no quiero que te involucres en esto. ¿Qué tan dóciles somos? O de pronto pataleamos, ¿verdad? Y hacemos como los cabritos. Y 3, ¿verdad? ¿Qué tan fácil, ¿verdad? ¿Qué tan prestos y dispuestos somos, ¿verdad? Ante Jesús, ante su instrucción, ante su palabra, ante su alimento, ¿sí? ¿Qué tan dispuestos estamos a tomar lo que Él nos da? Seguimos con la parábola, por favor. Entonces, versículo 39. Perdóname. Entonces, 34. Dice, entonces el rey dirá a los que estén a su derecha, vengan ustedes, a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento, necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestarán los justos, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te dimos alojamiento, necesitamos de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El rey les responderá, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Entonces aquí vamos a la carnita, vamos al meollo de este asunto. Para Jesús, ¿cuál es la diferencia entre cabras y ovejas? Y para Jesús la diferencia es lo que haces para Él o lo que haces por Él. Y la pregunta natural de todo mundo es, pero ¿cuándo Jesús me ha dicho que yo haga tal o que yo haga cual? Y la respuesta ya la dijo la Biblia, muy sencilla y muy fácil de entender, pero muy profunda y muy difícil de llevar a la práctica, yo lo sé. Cualquiera, ¿verdad?, que hace esto por mis hermanos, aún por el más pequeño, dice Jesús, lo hace por mí. La pregunta es esta: ¿quiénes son los hermanos de Jesús? ¿Dónde los encontramos? Entonces, para darle a ellos, pues lo que finalmente va a terminar siendo para Jesús. Pregunto, ¿quién quiere responder? Pollux, me levanta la manita. Pollux, vamos contigo. ¿Quiénes son los hermanos de Jesús, Pollux? Hola amigos, buenas noches. Mira, pues los hermanos de Jesús, no tengo idea de quiénes son, supongo que es una metáfora, obviamente, ¿no? Refiriéndose a la forma en que quizás actuamos nosotros. Y fíjate que estaba poniéndome a pensar ahorita en la mañana que fui al centro comercial a comprar la despensa, y en todas estas semanas que he estado yendo al Walmart, y he visto la gente en diferentes etapas de desesperación, ¿no? De pronto, en la primera fase, cuando todos tenían muchas cosas en la cabeza y no sabían lo que iba a venir, el miedo se sentía, ¿no? Veías los anaqueles vacíos, cosillas así. Luego pasamos a otra parte en la que todos tenían miedo de salir, que veías poquita gente en la calle, ¿no? Y
y la gente se notaba más la desesperación. En las filas de los súper se empezaban a pelear, en las filas de los cajeros automáticos empezaban a pelear, de los bancos. Entonces vas viendo gradualmente la degradación de la gente que el mismo miedo les causa en ellos. Entonces, como muchas veces nos has dicho que pues Jesús lo que quiere es que nos comportemos como Él, pues yo siempre, bueno, durante toda la cuarentena estuve practicando todo eso, ¿no? Cuando me daban ganas como de desesperarme, pues decía, no, pues Dios qué quiere que haga, cómo hubiera actuado Jesús en este momento, si Jesús estuviera ahorita formado en la fila 18 del Walmart, ¿qué haría? ¿Se desesperaría con la señora de adelante? O buscaría soluciones, o hablaría con ella. Entonces, cuando tomas otro punto de vista de las cosas, ahí empiezas a ver los verdaderos milagros que están sucediendo en cada momento. Y de hecho lo dice el curso de milagros, ¿no? Que un milagro nada más es un cambio de percepción de las cosas. Entonces, si nosotros empezamos a ver las cosas como quiere Jesús que las veamos, vamos a empezar a ver los verdaderos milagros que están ocurriendo siempre en nuestra vida. Y yo creo que esas personas son a las que Jesús se refiere, las personas que tienen ese nivel de conciencia como para actuar realmente como un ser divino, un ser creador, un ser pues que actúa como la divinidad que es y no como un animal, ¿no? Entonces yo creo que ese tipo de personas son las ovejas, las que actúan como Jesús. Y bueno, yo creo que son estas a lo que se refiere. Y otra parte que dice en la Biblia que los pobres y no sé si me puedes ayudar en esa parte, que son bienvenidos en el reino de Dios. Sí. Entonces también yo creo que se refiere a esa parte, a la gente humilde, a la gente pues pobre, ¿no? Miserable. Ahora sí que lo he escuchado referirse de esa manera, miserable, pero que para nosotros significa algo, pero pues en la Biblia a lo mejor es de otra forma. Eso es lo que yo pienso. No sé, ¿cómo ven? Correcto. Vamos con Bismarck, que me pide, no sé si me pidió la palabra, pero si Sí. no, ya te comprometí, compadre. No, sí estaba pidiendo palabra. Yo creo que cuando Jesús habla de mis hermanos, habla de todos. O sea, creo que para poder entender un poco eso, tendríamos que irnos un poquito atrás, cuando Jesús hablaba acerca, ¿te acuerdas de ¿cómo estuvo? De este brother que era muy rico y que Jesús le dijo que vendiera sus cosas y lo repartiera entre los pobres. El joven No rico. se refería realmente, o sea, lo importante no era la gente pobre, lo importante era el poder dar a otras personas, ¿sabes? Como la parábola del buen samaritano. El chiste no es quién eres, el chiste es poder ayudar a la banda, el poder ayudar a las otras personas que nos están rodeando, porque al final del día todos fuimos creados por Dios y todos podemos conocer a Dios. Entonces, yo creo que Jesús en realidad no se refiere únicamente a la iglesia, sino que se refiere a todos. Es correcto, es correcto. Yo comparto esta perspectiva de Bismarck, ¿verdad? Por un principio muy importante, ¿sabes? Yo no puedo saber quién es hijo de Dios y quién no. Y definitivamente si algo me enseña la palabra de Dios y algo me enseña el ejemplo de Jesús, ¿verdad? Es que Él, híjole, Él es tan amoroso que puede congeniar con una persona que en su contexto cultural, en su tiempo histórico, es considerado un paria, es considerado una persona non grata, es considerado un pecador, ¿verdad? Alguien guácala, o sea, alguien que tú dices, no quiero nada que ver con él. Jesús llama a esas personas, ¿verdad? Jesús es tan grande, sus brazos son tan amplios que puede llamar a un Pedro, a lo mejor cuando todos nosotros hubiéramos llamado a Pedro, ¿no? Pues es una persona apasionada, es una persona de empuje, es una persona que seguramente cae bien cuando la conoces, que le es fácil a lo mejor hablar, ¿verdad? Pero también puede escoger y mandar llamar a un Mateo, que es un recaudador de impuestos, que le roba a su propia gente, que es una persona tranza,
que es una persona que se esconde tras bambalinas y lo único que quiere, me explico, aparentemente pues, es su beneficio. Jesús tiene un criterio súper amplio, mano. Tiene unos brazos enormes, mano. ¿Sabes? Jesús amó al hijo, al joven rico. Dice la Biblia que él lo amó, ¿verdad? Pero también amó, ¿verdad? A un Nicodemo, que es un maestro de la ley, un fariseo, una persona toda rígida, etcétera, etcétera. Jesús tiene un criterio bien grande, ¿sabes? Yo no alcanzo a ver la totalidad de ese criterio, chatos. Y yo creo que nadie, honestamente, puede decir en este mundo, yo sé cuál es el criterio de Jesús. Yo no, porque ciertamente yo no hubiera puesto mis ojos en mí. Yo no hubiera tenido tanta confianza en mí como la que ha puesto Jesús sobre mi vida, ¿verdad? Yo no tengo el criterio de Jesús. Y esa es mi razón, chatos, para entender esta parte. Ahorita voy con Wendy, que me está pidiendo la palabra. Esa es mi razón para decir esto. Todos, absolutamente todos. ¿Quiénes son los hermanos de Jesús? ¿Quién sabe? Pero para no errarle, mano, ¿por qué no aprendemos a tener un criterio más amplio y empezamos a considerar a los que no consideraríamos en un principio? Voy con Wendy, por favor, Wendy, que querías participar. Hola, hola. Algo que yo he aprendido en el transcurso que he estado pues estudiando la Biblia y todo, es que yo no soy quien para juzgar a otra persona, sea quien sea, incluso ni mis padres, o sea, sea quien sea, y desde ahí no hacer distinción. Y si aprendemos y entendemos esa frase tan importante de que no somos quien para juzgar a otra persona y ayudar de corazón, sea quien sea. Pero aquí nos dice que no importa ni el género, ni la edad, si tiene muchas riquezas o no tiene muchas riquezas. Mi prójimo es aquella persona que necesita de mi ayuda. Y si está en mí hacerlo, híjole, será recompensado, pero hacerlo de corazón, de fe, y no hacerlo por ¿cómo se dice? Por tener alguna distinción o porque simple hecho de que lo tengo que hacer, sino hay también otra muy separación de hacerlo de corazón a porque es mi derecho, pero es mi obligación hacerlo, ¿no? No sé, yo entiendo esta partecita. Es correcto, Wendy, gracias por esa participación. Es cierto, ahorita voy con Anita, que me está pidiendo la palabra, pero es cierto, sí, ¿quiénes somos nosotros, verdad, para querer establecer un criterio entre a quienes sí y a quienes no? Eso se llama, honestamente, eso se llama legalismo y es algo que Jesús no nos enseñó. Voy con Anita, por favor. Anita, platícanos, por favor. Hola a todos, feliz cumpleaños. Gracias. Pues sí, yo creo que a veces nos convertimos en perseguidores, ¿no? Tomamos como muy en serio este papel que se supone que es de Dios, el de dividir, el de separar a las ovejas de las cabras, y nos atribuimos esa facultad. Yo solo quiero recordar lo que tú nos decías, ¿no? En algún momento en la congre, que nos sorprenderíamos al ver a Jesús entrar incluso de la mano de las personas que nosotros pues etiquetamos como personas malas o fuera de la regla, ¿no? O sea, llámense personas en situación de calle, personas adictas, prostitutas, etcétera, etcétera, por poner algunos ejemplos. Entonces, pues yo creo que es importante ubicarnos aquí el papel y las facultades de Dios. Él es el que puede hacer esta distinción entre ovejas y cabras y pues nosotros dejar un poco de ser de ese criterio, ¿no? De volvernos perseguidores. Así es, Anita. Has hablado con mucha sabiduría y gracias por compartirnos eso exactamente. ¿Quiénes somos nosotros para darnos esa facultad? Entonces podemos establecer, ¿verdad? Que, perdón, ¿alguien quería participar? Sí, yo, Pepe. Sí, Pepe, por favor, Pepe. Sí, bueno, felicidades igual porque hace rato teníamos unos temas con el audio y no nos escuchabas, creo, pero ya lo arreglamos. Entonces, feliz cumpleaños igual, José Luis. Gracias. Bueno, estábamos leyendo o escuchando lo que leías de este capítulo y es muy interesante lo que viene. Creo que ya lo habíamos estudiado, pero
no a detalle, ¿no? Y pues trae varias enseñanzas que estamos ahorita platicando. Como bien comentan todos, igual estamos de acuerdo en las mismas observaciones. Pero el tema de que preguntabas hace rato de la importancia del regreso de Jesús o de su segunda venida, y el mensaje que da aquí en particular, pues es creo que hasta cierto punto claro, ¿no? Jesús no viene viene, bueno, aquí en la prédica dice, en el capítulo, perdón, dice que va a separar, ¿no? A las ovejas y las cabras, unos del lado derecho y otros del lado izquierdo, pero su criterio no va de acuerdo a lo que nosotros vemos, ¿no? Su criterio es sencillo y dice, ¿qué han hecho por los demás? O sea, él lo que nos está diciendo es, muchas veces tratamos de, pues sí, de idolatrar a Dios o de idolatrar a Jesús o de preguntar qué puedo hacer por ti o, si me explico, tratar de convencer a Jesús de que estamos de su lado. Y él lo que dice aquí es, yo no vengo a separar a esa gente, ¿no? Yo vengo a ver qué hiciste por la otra persona y también qué no hiciste por la otra persona. Que al final del día ese es el mensaje que nos da todo el tiempo, ¿no? O sea, tú quieres demostrarle que eres fiel seguidor de Jesús y que sigues su estilo de vida, pues sabes lo que él vino a hacer a esta tierra, ¿no? Que vino a ayudar a quien se le ponía enfrente, a ayudar a todo el mundo. Y esa es la manera en que él va a juzgar. Entonces, súper interesante que nos haga el tema también de que él va a regresar, porque hasta cierta manera es como, sí, un privilegio, pero a la vez una amenaza también, ¿no? De que tienes que hacer las cosas bien, de que tienes que ayudar a la demás gente y que una vez haciendo todo eso, pues vas a estar del lado que Jesús quiere que estés. Y al final, por eso, bueno, dice, les asegura, dice aquí en la palabra de Dios, dice, les aseguro que todo lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí. Y pone, aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces, la segunda venida de Jesús, pues yo también como lo veo, no es solo que Él vaya a juzgar tu vida, o sea, que vaya a regresar y lo vayamos a ver físicamente. Creo que también va a suceder, pero creo que aquí también habla sobre uno mismo. Cuando conoces a Jesús o cuando no lo conoces, eres una persona, digamos que podría ser la cabra, por lo que estamos entendiendo, pero no ayudas a nadie, ves por ti, a lo mejor ves la relación entre tú y Dios, pero nadie más. Y la segunda venida de Jesús implica esto, cuando ya tuviste una transformación, cuando tuviste un cambio, entonces ahora eres otra persona y entonces esa segunda persona es la segunda venida de Jesús. Es cuando ya recibiste a Jesús en tu vida y entonces pues hoy ayudas a cualquier persona que se necesite en la situación que esté. Y como bien comentan todos los de esta audiencia, pues no juzgas, no haces muchas cosas que Jesús pues en toda la Biblia nos está enseñando todo el tiempo, sino al contrario, ¿no? Tratas de seguir su estilo de vida. Y entonces, pues es como 2 o 3, o no sé, seguro hay como 20 mensajes aquí que no entendemos también. Claro. Pero, igual queríamos comentar eso, ¿no? Que está súper profundo, un capítulo que hay que analizar más y en concreto lo que podemos resaltar es eso, que Jesús lo que quiere es que hagas más por las demás personas y que sigas su estilo de vida nada más. Es lo que aquí trata de enseñarte, ¿no? Así es, mano. Gracias, Pepe, por ese insight, ¿verdad? En su palabra. Es cierto, ¿verdad? Es cierto. Muchos de nosotros, tradicionalmente, queremos ver a Jesús descendiendo físicamente, ¿verdad? En una nube, así, y independientemente de que lo lleguemos a ver así o no, ¿verdad? ¿Por qué no hablar de la esencia y lo que va a ocurrir en ese momento, que es esta separación, ya no más, parteaguas, decir, a ver, chato, se acabó. Y aquí se define quién está adentro y quién está afuera.
Entonces, eso es lo importante, ¿no? Ese es el mensaje, ese es el objetivo que hay que ver. Ahí es en donde hay que poner la mirada y ahí es en donde hay que concentrarnos, ¿no? En ese parteaguas de decir, ¿quién está conmigo y quién no está conmigo? Y Jesús está diciendo, el que está conmigo, te explico, es el que está con los demás. Es el que está con la banda, es el que está con el prójimo, ¿verdad? Como decía Wendy, ¿verdad? Es el que no juzga, es el que no tiene un criterio legalista, ¿verdad? Es el que hace algo por los demás. Es muy fácil, muchachos, y por eso hago tanto énfasis en esto. Es muy fácil que en el contexto de iglesia y en el contexto de religión, ¿verdad? Se usen este tipo de expresiones. Sí, yo sirvo a mi Señor, ¿verdad? Yo sirvo a Dios. A quien le guste y quien no, no importa, ¿verdad? No sé si en esa expresión hay un sentido de separación, hay un sentido de legalismo, hay un sentido de juicio, hay un sentido de exclusión, ¿verdad? De las personas. Tú sirve a Dios y que te valga lo que digan los demás. Bueno, el servir a Dios es servir a las personas. Claro, si las personas mismas, ¿verdad? Se quejan de que tú eres una persona que sirve a las personas, pues claro, ¿verdad? No Amén, debería de amén. importarnos esto. Pero vamos, si tú no sirves a las personas y crees que de una manera rara, cósmica, no sé, Dios te va a premiar porque acomodas las bancas en la iglesia, porque repartes folletitos en la calle o porque escuchas música de Marcos Witt, pues no, ¿verdad? Entonces lo que está diciendo Jesús es bien interesante y ahorita voy con los papás de Bis que me pidieron la palabra. Es muy interesante, ¿verdad? Es bien práctico, muchachos. Es sumamente práctico, ¿verdad? Todo lo que haces por tus brothers y no brothers, no lo haces por ellos como meta final, lo haces por Jesús. Y ahorita regreso con una reflexión acerca de esto. Quisiera escuchar a los papás de Bismarck, por favor. Sí, pues es un pasaje muy, muy hermoso que estamos analizando, estudiando. Muchos lo llaman que es una obra maestra y hay algo. Si nos vamos al capítulo siguiente de Mateo, al 26, vemos que ella comienza la pasión de Cristo y él sabe que eso sigue y aún en los momentos previos de eso, él está mostrando esa compasión y eso que ahí está el meollo del asunto. Jesucristo presenta la compasión como lo más importante, como una obra activa. Dice la Biblia que la fe sin obras es muerta. Entonces, y nos muestra cómo tenemos que tener esa compasión por los demás, esa misericordia por los demás. Y eso es lo que va a diferenciar, pienso yo, si somos ovejas o cabras. Entonces, no tanto qué tanto conocimiento, sino qué tanta compasión activa tengo por los demás. Qué interesante concepto, ¿verdad? La palabra, la idea, el concepto de compasión, ¿verdad? Es muy cierto. Qué tanta compasión tenemos con los demás. ¿Sabes? Compasión no es simplemente tener miseria por los demás. Tú tienes miseria por alguien que está afuera del metro pidiendo limosna, pero tienes absolutamente cero conexión con él. Compasión es tener conexión. Compasión es involucrar literalmente las tripas, me explico, las entrañas de uno mismo por la causa, por la persona, me explico, ajena a ti. Entonces, compasión es un nivel de conexión profundo, implica conocimiento, implica iniciativa, implica dirección, implica voluntad, implica muchísimas cosas, pero sobre todo implica una capacidad de salirte de tu individualidad y conectarte con alguien más. Eso es lo que Jesús, me explico, está diciendo. Yo nada más quisiera aterrizar en esto que ya casi se nos termina la hora. Yo quisiera aterrizar en esto, ¿verdad? Usando el concepto de Bis,
de verdad, compasión. ¿Qué tanta compasión tienes por la gente? Bueno, pues esa es una pregunta muy general, pero a mí me gustaría ser un poquito más incisivo y esa es la tarea, por así decirlo, que a mí me gustaría que practicáramos en esta semana. Es bien fácil tener compasión para el que está contigo. ¿Vale? Es bien fácil tener compasión con él, es bien fácil, me explico, darle un vaso de agua cuando tiene sed, es bien fácil darle vestido cuando tiene frío, es bien fácil darle alimento cuando tiene hambre, porque está contigo, porque lo conoces, porque le amas, porque le quieres, porque hay un involucramiento, me explico, es bien fácil. Pero ¿qué me dices de las personas difíciles para ti? ¿Sabes? Yo creo que el cristianismo se mide en nuestra capacidad de abrirnos, de ir, ¿verdad?, aún a estas personas con las que hay poquita paciencia, con las que hay poquita conexión para practicar la compasión, ¿verdad? Y ser empáticos y ser de bendición para sus vidas. Y si tienen frío, ¿verdad? Darles cobijo. Y si tienen hambre, darles alimento. Y si tienen, me explico, alguna necesidad, tratar de suplirlas, entendiendo que quien recibe, ¿verdad? Este esfuerzo al final del día no se queda solamente en la persona, ¿verdad? De este individuo, sino trasciende y sube al cielo, chatos. Y Jesús lo recibe, ¿verdad? Yo creo que sí, esa es la gran manera, el gran cómo, ¿verdad? En el que se puede aplicar esto, aún con las personas más difíciles en nuestra vida. Es que esto no lo estoy haciendo sola, este esfuerzo no se va a quedar solamente en la tierra. Este esfuerzo va a trascender, me explico, a la eternidad y le estoy, me explico, generando una sonrisa a Jesús y lo estoy haciendo porque Jesús fue más allá de sí mismo, es más, yo no sé si yo le caería bien a Jesús, me explicó, si él estuviera aquí sentado, yo no sé si él se reiría de mis chistes, yo no sé, si él me abrazaría, bueno, sí me abrazaría obviamente porque Jesús es puro amor, pero yo no sé si de manera, instintiva ese fuera su reacción, pero murió por mí, chatos. Jesucristo se entregó y derramó hasta la última gota de sangre por cada uno de nosotros. Ese es el cómo, ¿sí? Ese es el cómo, ¿verdad? Entonces, practiquemos, muchachos, para ponerlos en términos del bonito concepto que nos compartía Bis, practiquemos la compasión. Se lo merezcan, no se lo merezcan, te caiga bien, no te caiga bien. Practiquemos la compasión porque cada evento compasivo, cada iniciativa que tú tengas con respecto a esto va a trascender esta esfera material, esta esfera terrenal, me explico, y va a ir allá, va a quedarse hasta allá, hasta el momento en donde venga Jesús, va a trascender tan cañona, o sea, tiene más trascendencia que tu cuerpo y tus huesos, porque se va a quedar impreso en el corazón de Cristo, y al final del día, me explico, Él va a tener presente, tú hiciste esto. Otra vez, no es una acción, es un principio, es una manera de ser, es la esencia de tu vida. Ahí es en donde tenemos que encontrarnos con Jesús y dejar que Jesús empiece a gobernar. Entonces, mi reflexión, muchachos, lo que yo quisiera que nos lleváramos, ¿verdad? En esta semana es esta. Dos cosas, simplemente dos cosas. Uno, no decaiga la fe, no decaiga la esperanza. Jesús viene y viene más pronto que ayer, ¿verdad? Cada día que pasa es un día menos para que volvamos a ver a nuestro Creador, me explico, y toda la maldad en este mundo sea removida, toda la corrupción del pecado sea erradicada y al final del día podamos vivir en plena libertad con Jesús, plena felicidad, plena alegría, ¿verdad? Y deleite en Cristo Jesús. Entonces, cero enfermedad, cero dolor, cero pesar, cero nostalgia, cero abandono, cero soledad. Jesús viene pronto y ese debería de ser una bandera en nuestro día a día. Levantémonos con ese estandarte. Jesús viene pronto,
Me explico, falta menos, esto es temporal. Cualquier mal, cualquier sufrimiento, cualquier dolor es temporal. Pero número dos, ¿sí? Cuidado con este examen, ¿sale? Seamos ovejas. Renunciemos a ser cabritas. Seamos ovejas. ¿Y cómo lo hacemos para ser ovejas? Practiquemos la compasión, como dice Bis. Practiquemos la compasión con las personas más difíciles. Ellos deben ser nuestro examen final. Ellos son como que nuestro parámetro, chatos. Porque si somos compasivos con ellos, somos compasivos con los demás. Entonces, seamos así. No solamente lo actúes. No solamente es el político que se adorna, ¿verdad? De ser, dadivoso y da despensas y nunca se vuelve a parar en ese pueblo, ¿verdad? Solamente lleva despensas cuando quiere que voten por él. Solamente dice cosas bonitas porque quiere los votos, ¿verdad? No seas político, no seas hipócrita, no seas falso. Aprende a ser de esta manera, que tu esencia, tu columna vertebral, ¿verdad? Sean cimentadas sobre la compasión y atrévete a practicar este estilo de vida en donde quiera que estés. Esa sería mi reflexión. Dice Daniel, para todos, ¿verdad? Servir sin esperar nada a cambio. Cuando servimos a quienes no pueden devolvernos el favor, la acción de servir toma mayor valor. Jesús busca servidores que estén motivados por la compasión, como las ovejas siguen a su pastor. Las ovejas de Dios deben seguir ese ejemplo, ¿verdad? De su buen pastor. ¿Cuán sabias palabras, Daniel? Gracias por esta reflexión. Así es, muchachos. Entonces, sepamos distinguir la voz del pastor, la voz de Jesús. Cuando viene tu jefe, mal encarado, ¿verdad? Y a lo mejor te quiere poner más chamba, ¿sale? Aprende a escuchar la voz del pastor, ¿sí? Y ve más allá de la apariencia y trata de conectarte con la esencia de este ser humano. Y reconoce que este ser humano necesita a Jesús. Y tú eres en ese momento el único embajador de Jesús que Él tiene en ese momento. En tu voluntad, en tu poder, si lo quieres poner de esa manera, en ese momento está todo el peso del cielo. Ahí, en esa interfaz de conexión, ahí está. Entonces, sepamos simplemente compartir, ser reflejo de lo que Dios nos ha mostrado a nosotros. Seamos compasivos con la gente, aun cuando ellos, ¿verdad?, no lo sean, aun cuando ellos, ¿verdad?, piensen completamente diferentes a nosotros. Bien, ¿alguien más que quiera dar alguna reflexión, algo acerca de esto? Veo manitas levantadas. No sé si fueron de hace rato y no puse atención o son nuevas. Ángel, Paloma, ¿ustedes quieren participar? Sí, o sea, yo quería hace ratito decir que es complicado no saber juzgar, puesto que la iglesia te hace juzgar, ¿no? La religión te hace juzgar que porque si no estás vestida de la manera correcta que a Dios le gusta, o si no hablas como a Dios le gusta, o si no te conforma, o sea, no te comportas como a Dios le gusta, pues ya no vas a ser bien recibida en el cielo, ¿no? Entonces es bien difícil este mensaje, es súper complicado de entender también, pues cuando tú le quieres dar este amor tan entregado a las personas quizás incorrectas, o quieras entregar tu amistad o tu cariño o tu ayuda a las personas incorrectas y que te lastiman, también es complicado entender de decir, bueno, es que yo doy sin esperar nada a cambio, pero a veces nada más recibo, que la gente abuse de ese cariño que uno tiene hacia las personas o esa confianza. Y es muy complicado este tema que estábamos viendo, es fuerte y es difícil de entender y comprender. Lo que hoy me llevo es que puedo ser, como siempre he sido, noble, honesta, entregada, tanto con mi familia, tanto con las personas que quisiera ayudar,
y a veces no voy a recibir nada a cambio. Incluso puedo recibir pues traición, ¿no? Puedo recibir groserías, porque una vez platicando contigo tú nos dijiste, no toda la gente pues sabe recibir ese amor, ¿no? Y no sabe cómo responderte ante ello. Entonces, pues yo me quedo hoy con eso y finalmente uno empieza a crecer y empieza a decir, no, pues ya no le voy a hablar a tal porque pues nada más me lastiman o ay, ya no le doy a este señor porque ni gracias me dio, ¿no? Cosas así que finalmente pues es cambiar el chip y son con cosas pequeñitas como esas, ¿no? No necesariamente te sales y ya no tienes dinero porque ya le diste a todo el mundo de tu dinero, sino simplemente conectar con eso y decir que hay que ser mejores, desde un hola, buenas tardes a los vecinos, cómo estás, y no juzgar, como decía, no me acuerdo cómo se llama, pero la chica que también muy bonito dijo, que no hay que juzgar a nadie porque no es nuestro papel, ¿no? Exactamente, exactamente. Yo siempre, es muy cierto lo que dices, Paloma, es bien difícil, no podemos aislar la complejidad de este asunto y no podemos hacer como que fuera, no podemos, vaya, minimizarlo. Entendemos la magnitud de estas palabras y esta enseñanza es fuerte, es muy fuerte. El ser humano tiene emociones, por naturaleza es reactiva, ¿no? Nuestro cerebro reptiliano, ¿sabes? Está ahí y lo que va a querer es reaccionar siempre, ¿verdad? Pero fíjate qué tremendo. Ahí, cuando tú te sientes traicionado, ¿qué sucede? Va a suceder. Cuando tú te sientes despreciado, que sucede y va a suceder. Cuando te sientes no correspondido, cuando te sientes, ¿verdad?, que te vieron la cara, cuando te sientes incluso que te manipularon para obtener esa bondad, ¿me entiendes? Y de regreso te dan, pues, pues popó, ¿verdad? Cosa fea. Acuérdate de esto, por favor, acuérdense de esto. Y esto es algo que yo en lo particular atesoro mucho, esta enseñanza la atesoro mucho y la trato de llevar a mi corazón, a mi mente, cada vez que suceden estas cosas, ¿verdad? Para dimensionar y tener alguien a quien llorarle, cuando tienes que llorarle y decirle, es que me vieron la cara, es que me escupieron, es que me quedaron mal, ¿verdad? Todo mundo sabemos de las famosas 7 palabras de Jesús, las últimas palabras de Jesús en la cruz. Y en el Evangelio de Juan, la última palabra de Jesús fue, tengo sed. Y hay un sentido profético de esto, Jesús lo dijo, me explico, dice la Biblia, dice ahí en Juan, para que se cumpliera la escritura, etcétera, etcétera. Pero cuando dice tengo sed, los soldados romanos le acercan una vara con una esponjita y la esponjita tenía vinagre. Bien, por muchos años los que dicen saber han estudiado este tema de qué significa esto. Y básicamente hay 2 escuelas de pensamiento al respecto. Una un poquito, vamos a llamarle atemporal y otra muy, muy, muy centrada en el proceso histórico de ese tiempo. Y básicamente es esto. Unos dicen que pues le acercaron esta lancita con esta espuma, con esta esponja, con vinagre para adormecer sus labios y que no tuviera tanto dolor, ¿verdad? Y los otros dicen, bueno, tenemos que revisarlo en el contexto de la historia. ¿Cuál era la historia? La historia es que en ese tiempo, pues era el ejército romano, ¿verdad? El que estaba ahí crucificando a Jesús. Y los que estaban ahí, pues eran soldados romanos. ¿Cómo se vestían los soldados romanos? Pues con esta armadura tipo la de Gladiador de la película, que usaban una especie de falditas, ¿sí? Bueno, pues hay evidencia en donde en este ejército romano, no debían, había la instrucción de no debían quitarse la armadura para hacer sus necesidades físicas. Por eso usaban faldita. Entonces, para hacer sus necesidades físicas solamente tenían que apartarse, cavar un hoyito, ¿verdad? Hacer sus necesidades físicas. Pero no podían dejar los instrumentos de guerra, que en algunos casos eran muy pesados. Tenían unos escudos, ¿verdad? Que medían más de 1 metro, ¿verdad? De alto y tenían que literal empotrarlo en el piso porque la cosa estaba pesada. Dejarlo en el suelo, pues no era una estrategia adecuada. Aparte, muchos de ellos usaban lanza o espada, ¿verdad? De acuerdo al caso. Y tenían que estar armados, pues.
Entonces el punto era que usaban, dicen los que saben, esclavos con lanzas, con esponjas, con vinagre para limpiarles y asistirles cuando estos iban a hacer sus necesidades. Hace mucho sentido el vinagre porque desinfecta. El vinagre tiene muchas propiedades antisépticas. Entonces, pues simplemente la labor de estos esclavos era cavar un pocito, vertir vinagre, empapar la esponja, ir con el que necesitaba ser limpiado, limpiarle, ir con el siguiente, ¿verdad? Limpiarle, lavar la esponja y una y otra vez. Hay evidencia de algunos que dicen que saben, pues que la esponja que le acercan a Jesús con la lanza y el vinagre, pues es la de esta práctica, ¿verdad? No sé si eso sea así. Pero nada más para efecto de pensar en la cruz y en la entrega de Jesús, imagínate que así sea. Imagínate que con ese sabor en sus labios, imagínate que con esa sensación en su boca, Jesús dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Solamente deja el pensamiento ahí y cada vez que alguien te escupa, te traicione, te lastime, se burle de ti, te trate como una esponja de limpieza, piensa en Jesús y piensa en esas palabras. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús fue más traicionado, más golpeado, más incomprendido, más pisoteado, más buleado y traicionado que tú y que yo. Él sabe lo que se siente. Cuando pases por esta situación, cuida tu corazón de que no se llene de amargura. Pero no quiere decir que a ese sentimiento le hagas a un lado y le digas, vete de aquí, no quiero saber nada de ti. No tomes esa actitud religiosa de decir, no, a mí no me afecta. Me explico, no, acepta que sí te afecta y ve con Jesús, ve con la roca, ve con el Rey de Reyes y dile, me partieron el corazón, me abandonaron, estoy dolido, estoy llorando, me explico, pero renuncio a ser de otra manera. Jesús, dime, ¿cómo le hiciste? Quiero adoptar tu manera de ser, me explico, y deja esa carga en la cruz, me explico, junto con Jesús. Voy con Bis que quería participar. Por favor, Bis. Sí, bueno, podemos muchas veces justificarnos también y decir, bueno, es que yo no puedo, Jesús pudo perdonar tal vez porque Él era Dios. Pero en estas palabras de tengo sed, muestra también la humanidad de Jesús. Entonces no tenemos pretexto para decir, bueno, es que Él sí puede perdonar a todo porque Él es Dios. Y sí, es Dios. Pero nos está mostrando también con estas palabras de tener sed su humanidad. Entonces no hay ningún pretexto para no hacerlo. Así es, mano, así es, mano. Entonces, es como dice Bismarck, ¿verdad? Renunciemos a esa parte, ¿verdad? De dejarle como que una responsabilidad de más, ¿verdad? O inalcanzable a Jesús solamente por ser Dios. No, más bien veamos que Él también sufrió. Y ahí está la respuesta. Él tiene la respuesta. Él tiene la manera, porque Él en calidad de hombre, me explico, hizo todo esto. Se entregó, me explico, perdonó, amó, aún cuando le escupieron en la cara. Entonces, solamente tengámoslo ahí presente cuando estas circunstancias sucedan, muchachos. Es un tema interesantísimo, pero vuelvo al tema, ¿verdad? Tarea para esta semana reflexionar en estas dos cosas. Jesús viene pronto, chatos. Veamos, aprendamos a tener fe en la venida de Jesucristo. Y número 2, ¿verdad? Seamos ovejas, ¿verdad? Sacrifiquémonos, seamos ovejas y sigamos el ejemplo de Jesús y recurramos a Él cuando las cosas no salen, ¿verdad? De la mejor manera. Él tiene la manera, Él tiene la respuesta, Él puede cobijarnos y hablarnos en mucha sinceridad. Él habla, muchachos, Él habla
Él habla hoy, ¿verdad? Abre su palabra, métete en oración, abre tu corazón. Él habla de manera muy, muy práctica y muy viva, muchachos. Entonces, voy con participaciones. Wendy, ¿querías participar o es la de hace ratito? Es la de hace ratito. Ah, perfecto, muy bien, gracias, Wendy. Sam, ¿querías participar o es la de hace ratito? Ah, no, soy yo, José Luis. Porfa, Pepe. Sí, mira, bueno, escuchando ahorita un poco lo que comentaban todos, como bien sabrás tú y los que no sepan, yo antes de empezar a leer la Biblia y de hacer este acercamiento con Dios, pues no tenía, era nulo, ¿no? Mi familia era católica y solo iba a bodas y cosas así. Me he topado con la misma situación que comenta, Paloma. no recuerdo el nombre, pero dice iPhone. Y con todas las situaciones que comentan ustedes, concuerdo totalmente con José Luis. Y me pasó de frente, ¿no? Contra la pared, porque venía de un estilo de vida, luego aprendes un poco de Jesús, porque la verdad es poco lo que he aprendido, y intentas salir a la calle, intentas con tu familia, que es lo más complicado a quien puedes intentar ayudar o intentar acercar a Dios, y te encuentras con el tema de que José Luis lo dice bastante bien y a uno le explica las cosas, pero hacer uno, intentar llevar toda esa bondad de Dios, todo lo que dice la Biblia a los demás, es un reto muy cañón, que en lo particular lo que yo les puedo compartir es no sobreesforzarse, no pegarse de topes con la pared, ni decir, bueno, ¿por qué esta persona está haciendo así conmigo? ¿Por qué está pasándome esto? Porque también en todo ese transcurso desde que yo he estado cerca de Dios me han pasado cosas increíbles, pero también me han pasado cosas muy complicadas para mí, ¿no? Sobre todo en cosas que yo necesito mejorar. Y que el día de hoy me siguen aterrando, el día de hoy me siguen complicando la vida cuando no deberían. Y la respuesta a todo esto es muy sencilla y creo que queda claro con los ejemplos que da José Luis igual. Más que buscar en qué está haciendo la otra persona o por qué la otra persona no lo entiende, o decir, bueno, ¿por qué me pasa esto a mí? O ¿por qué no me pasa esto a mí cuando queremos que nos pasen cosas? Es voltear a mirar la Biblia y ver todo lo que ya vivió Jesús con el ejemplo que dio José Luis. Es uno de tantos, de todo lo que vino a hacer. Es aprender más de él y dejarte llevar por lo que Dios te quiere enseñar y con todo eso asimilar para que aprendiendo con lo que Él te va enseñando, lo poco que uno va asimilando, cuando estás en la situación, en el momento donde Dios quiere que tú digas algo, o que estés con alguien, o que hagas algo, ni tan siquiera uno lo piensa, no lo programa. En el momento en que surge, estás ahí, y estás gracias a que estás del lado de Dios, y a que estás aprendiendo y estudiando su palabra. Digamos que surge de manera espontánea, ¿no? Entonces, lo llegas a sentir, llega a pasar, pero no depende de ti al final. Regresas a donde empezaste, o sea, no depende ni de lo que hagas, ni de con quién estás, ni la situación que te esté ocurriendo hoy en día, que puede ser muy buena o puede ser muy mala. Todo regresa a que es gracias a Dios y esa es la realidad y eso te da toda la paz y tranquilidad, tanto en cosas buenas como malas. Pero bueno, yo quería platicar otra cosa. José Luis estaba platicando hace un momento, dando el cierre, la conclusión de la reunión. Y justo cuando estaba platicando José Luis todo esto, yo estaba repasando el capítulo 10 de Juan, porque estaba buscando la parte donde viene que comentaste que habla de que son sus ovejas y demás. Y pareciera que estaba escuchando lo que dice en la Biblia, pero pero José Luis lo está platicando en la época actual, ¿no? Él lo aterrizó al 2020 y acá estamos muchísimos años atrás. Entonces, si me permites, José Luis, me gustaría leer son 3 versículos y que cada uno reflexionara con todo lo que ya estamos platicando hoy, con todo lo que nos has aportado y con lo que la palabra de Dios nos está enseñando, que cada uno aportara y relacionara todo esto que al final del día la palabra de Dios pues empieza desde la hoja 1 hasta el final, ¿no? Y regresa. Y de verdad que da mucho más sentido a esto. Entonces, bueno, en el capítulo 10 de Juan, él habla sobre el tema se llama Jesús el buen pastor, y me voy a ir al versículo, 6 al 7, donde dice,
Ciertamente les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta, el que entre por esta puerta que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado no es el pastor y a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. Y ese hombre huye porque siendo asalariado no le importan las ovejas. Ahí me voy a saltar a otro versículo que me parece interesantísimo con todo lo que dijimos. Dice, tengo otras ovejas que no son de este redil y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Y bueno, leyendo todo eso, pues ya cada uno sacará o unirá las conclusiones que vimos el día de hoy, pero la verdad es muy interesante todo siempre. Cañón, man, está cañón. Gracias, Pepe, por compartirnos esto. Está cañón, ¿no? Precisamente en ese capítulo estaba pensando cuando estábamos hablando de las ovejas, ¿no? Así es, así es. Me llama la atención, ¿no? Dice que también Jesús va a traer ovejas de otros rebaños, ¿verdad? Está hablando ahí de nosotros justamente, no de los judíos, ¿verdad? No de solamente los cristianos de ese momento, ¿verdad? Sus seguidores, sus discípulos, los que se reprodujeron después. Está hablando de nosotros, que estábamos súper separados, súper lejos. Somos como aliens para ellos, ¿verdad? Pero fíjate qué bonito que en Jesús nos está considerando. Y así como Jesús nos consideró cuando ese contexto y esa cultura ni siquiera nos fumaba, así tú, me explico, tienes la oportunidad de considerar al que en su momento ni fumas, mano, o te cae mal, ¿verdad? Y ni piensas que va a estar ahí. Yo termino con esto. Tenía un maestro en el seminario, que ya falleció, por cierto, una persona de mucha sabiduría que decía esto y lo decía de una manera muy, muy, pues muy rara, mano, porque pues te cae el 20, pero te da risa. Decía que cuando llegues al cielo van a ocurrir 3 cosas, seguramente. 3 cosas. Si entiendes la Biblia, si te cae el 20, si de pronto la Biblia te hace pedazos la cabeza, dice, cuando llegues al cielo van a ocurrir 3 cosas. La primera es que al que pensabas que jamás te ibas a topar, así que el cuate que dices, no, este cuate, o sea, anti Dios, ahí va a estar. Segunda, al que jurabas que ahí va a estar, o sea, no, es que yo, o sea, ¿cómo es posible que no esté este brother? No va a estar. Y en ese sentido, la tercera es que tú vas a estar ahí y te vas a sacar de onda, ¿no? Y vas a decir, ¿cómo es posible que yo esté aquí? Así es la gracia de Dios, ¿verdad? Rompe fronteras, rompe esquemas, ¿verdad? Y te saca de tu zona de confort. Entonces, muchachos, me quiero quedar con la reflexión de Pepe, ¿verdad? Así es, así debe de ser. Sigamos su voz, sigamos a Jesús, ¿verdad? Vamos un pasito a la vez. No se trata de pegarnos contra la pared, ¿verdad? Como dijo Pepe, vamos un paso a la vez y deja que el Espíritu Santo te vaya guiando, y que su voz te vaya diciendo hacia dónde sigues. Tú solamente sé oveja y atrévete a seguirlo, ¿vale? Entonces, muchachos, reflexionemos sobre esto, recordemos lo que hablamos en un principio de las reuniones, etcétera, etcétera. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. Me indica ahí, por favor, en el chat. Porfa, si alguien tiene algún comentario, ya para terminar. Bien, parece ser que no. Si no me equivoco. A ver, vamos a dar otra revisadita. Creo que no, ¿verdad? Muy bien. Pues muchachos, sin más, gracias a todos por habernos conectado. Vamos a subir esto al ratito que se termine de procesar a YouTube. Si quieres compartirlo a alguien, compárteselo. Si quieres invitar a alguien, sea o no de la congre,
No pasa nada, invítalo. Si quieres el video, ahí lo vamos a subir a YouTube, lo compartes, haz lo que quieras con él. Esta es tu congre, ¿verdad? Haz la tuya, muchachos. Participemos y proclamemos a Jesucristo, ¿me explico? Y su bondad para con nosotros. Eso necesita el mundo en este tiempo. Gracias a todos, muchachos, los quiero muchísimo. Cuídense, por favor, manténganse a salvo. Nos vemos el siguiente miércoles, por favor. Dios. Gracias, gracias. ¡Felicidades! Muchas felicidades. Las mañanitas que cantamos de David. No bueno, lo bueno es que nos coordinamos, ¿eh? Sí, ya vimos el pastel, José Luis. Podrías mandarnos Ya me una lo rebanada. comí, muchachos, Se veía perdónenme. bien bueno. Pues cuarentena, mano, ni modo, ya me lo comí. ¿De qué era? Que vi la foto, pero no pusiste de qué era, solo pusiste que estaba muy bueno. Era un pastel que me regaló un cliente, mano, fíjate qué lindo, pues que se dio el detalle, mano, de traerlo hasta acá, hasta la casa, un cliente de nosotros, muy, muy lindo él, y nos trajo ahí unos regalitos. Gracias, muchachos, tenemos pendiente festejar, No, ni crean que se van a salvar de esta. Síganlo pasando bien, hasta luego. Gracias, Saludos hasta a luego. Mayra. Gracias, Sí, gracias de tu saludos. parte. Adiós. Bye. Dios les bendiga.